Materia. Decreto Supremo 021-2019 JUS. Texto único ordenado de la Ley 27.806. Ley de Transparencia y de Acceso a la Información. Hola a todos. Si quieren estar al tanto de más contenido como este, no olviden suscribirse a nuestro canal. Dale un like si te gusta y compártelo con tus amigos. Así nos ayudas a seguir creando más videos. 1279. Toda solicitud de información debe ser dirigida al funcionario designado por la entidad de la información pública para realizar esta labor. En caso que éste no hubiera sido designado, la solicitud se dirige. Respuesta. Al funcionario que tiene en su poder la información requerida. 1280. Excepciones al ejercicio del derecho. La información por razones de seguridad nacional en el ámbito interno cuya revelación originaría un riesgo a la integridad territorial y / o subsistencia del sistema democrático se considera información. Respuesta. Reservada. 1281. Las empresas del Estado están sujetas al procedimiento de acceso a la información establecido en la presente ley. Este enunciado se refiere a. Respuesta. Las entidades obligadas a informar. 1282. La entidad pública deberá identificar al funcionario responsable de la elaboración de los. Respuesta. Portales de Internet. 1283. No se podrá negar información cuando se solicite que ésta sea entregada en una determinada forma o medio, siempre que el solicitante asuma el. Respuesta. Costo. 1284. Todas las entidades de la administración pública quedan obligadas a cumplir lo estipulado en la presente norma, si este enunciado se encuentra en. Respuesta. Responsabilidades y sanciones. 1285. La información que contenga consejos, recomendaciones u opiniones producidas como parte del proceso deliberativo y consultivo previo a la toma de una decisión de gobierno, salvo que dicha información sea pública, dicho enunciado se refiere. Respuesta. Excepciones al ejercicio del derecho, información confidencial. 1286. Los funcionarios o servidores públicos que incumplieran con las disposiciones a que se refiere esta ley, serán sancionados por la comisión de una falta grave, pudiendo ser incluso denunciados penalmente por la comisión de. Respuesta. Delito de abuso de autoridad. 1287. La entidad de la administración pública a la cual se haya presentado la solicitud de información debe otorgarla en un plazo. Respuesta. No mayor a 10 días hábiles. 1288. Información de acceso público. Se considera como información pública cualquier tipo de documentación financiada por el presupuesto público que sirva de base a la decisión de naturaleza, así como las actas de reuniones oficiales. Respuesta. Administrativa. 1289. Clases de sanciones. Una de las sanciones que pueden imponerse por las infracciones previstas en el presente régimen sancionador es la siguiente. Respuesta. Amonestación escrita. 1290. La información preparada o obtenida por asesores jurídicos o abogados de las entidades de la administración pública cuya publicidad pudiera revelar la estrategia a adoptarse en la tramitación o defensa en un proceso. Respuesta. Administrativo o judicial. 1291. Las entidades de la administración pública tienen la obligación de proporcionar la información requerida si se refiere a la contenida en documentos escritos, fotográficas, grabaciones, soporte magnético digital, o en cualquier otro formato siempre que haya sido creada o obtenida por ella o que se encuentre en su posesión o bajo su control. Dicho enunciado se refiere a. Respuesta. Información a acceso público. 1292. Las adquisiciones de bienes y servicios que realicen. La publicación incluirá el detalle de los montos comprometidos, los proveedores, la cantidad y calidad de bienes y servicios adquiridos, corresponde. Respuesta. Publicación en los portales de las dependencias públicas. 1293. Excepciones al ejercicio del derecho. Información clasificada en el ámbito de inteligencia tanto en el frente externo como interno. Respuesta. Los planes estratégicos y de inteligencia, así como la información que ponga en riesgo sus fuentes. 1294. Excepciones al ejercicio del derecho. Información del personal militar que desarrolla actividades de. Respuesta. Seguridad nacional.
1295. Excepciones al ejercicio del derecho. A quien se debe fundamentar mediante documento que la información continua como clasifica el cual puede desclasificarlo. Respuesta. Consejo de Ministros. 1296. La información referida a los datos personales cuya publicidad constituya una invasión de la intimidad personal y familiar. Respuesta. La información referida a la salud personal. 1297. La presente ley tiene por finalidad la transparencia de los actos del Estado y regular el derecho fundamental consagrado en. Respuesta. Constitución Política del Perú. Artículo 2. Numeral 5. 1298. Los funcionarios responsables de brindar la información correspondiente al área de su competencia deberán proveer una adecuada. Respuesta. Infraestructura. 1299. Todas las actividades y disposiciones de las entidades comprendidas en la presente ley están sometidas al principio de. Respuesta. Publicidad. 1300. En el supuesto que la entidad de la administración pública no esté obligada a poseer la información solicitada y de conocer su ubicación o destino, deberá. Respuesta. Reencauzar la solicitud hacia la entidad obligada. 1301. La solicitud de información no implica la obligación de las entidades de la administración pública de crear o. Respuesta. Producir información. 1302. Esta ley no faculta que los solicitantes exijan a las entidades que efectúen evaluaciones o. Respuesta. Análisis de la información. 1303. Planes de defensa militar contra posibles agresiones de otros estados, logísticos, de. Respuesta. Reserva y movilización. 1304. Elementos de las negociaciones internacionales que de revelarse perjudicarían los procesos negociadores o alteraran los. Respuesta. Acuerdos adoptados. 1305. Publicación en los portales de las dependencias públicas. Las entidades de la administración pública establecerán progresivamente, de acuerdo a su presupuesto, la difusión a través de Internet de la siguiente información. Respuesta. Actividades oficiales que desarrollan o desarrollaron los altos funcionarios de la respectiva entidad, entendiéndose como tales a los titulares de la misma y a los cargos del nivel subsiguiente. 1306. El cumplimiento de esta disposición no podrá dar lugar a represalias contra los funcionarios responsables de entregar. Respuesta. La información solicitada. 1307. Toda solicitud de información debe ser dirigida al funcionario designado por la entidad de la administración pública para realizar esta labor. En caso de que éste no hubiera sido designado, la solicitud se dirige al funcionario que tiene en su poder la información requerida o. Respuesta. Al superior inmediato. 1308. Excepciones al ejercicio del derecho. Información clasificada en el ámbito de inteligencia tanto en el frente externo como interno. Respuesta. Información relacionada con el alistamiento del personal y material. 1309. Excepciones al ejercicio del derecho. Información reservada. El derecho de acceso a la información pública no podrá ser ejercido respecto de la información clasificada como reservada. En consecuencia, la excepción comprende. Respuesta. El movimiento del personal que pudiera poner en riesgo la vida e integridad de las personas involucradas o afectar la seguridad ciudadana. 1310. Todas las actividades y disposiciones de las entidades comprendidas en la presente ley, están sometidas al principio de. Respuesta. Publicidad. 1311. Excepciones al ejercicio del derecho. Información clasificada en el ámbito militar, tanto en el frente interno como externo. Respuesta. Desarrollos técnicos y /diagonal o científicos propios de la defensa nacional. 1312. La información protegida por el secreto bancario, tributario, comercial, industrial, tecnológico y bursátil que están regulados. Respuesta. Por el inciso 5 del artículo 2 de la Constitución. 1313. Cuando una entidad de la administración pública no localiza información que está obligada a. Respuesta. Poseer o custodiar. 1314. El derecho de acceso a la información pública no podrá ser ejercido respecto de lo siguiente. Respuesta.
La información vinculada a investigaciones en trámite referidas al ejercicio de la potestad sancionadora de la Administración Pública, en cuyo caso la exclusión del acceso termina cuando la resolución que pone fin al procedimiento queda consentida o cuando transcurren más de 6 meses desde que se inició el procedimiento administrativo sancionador, sin que se haya dictado resolución final. 1315. Legitimación y requerimiento inmotivado. Toda persona tiene derecho a solicitar y recibir información de cualquier entidad de la administración pública. En ningún caso se exige expresión de causa para el ejercicio de respuesta. Este derecho. 1316. Excepciones al ejercicio del derecho. ¿Qué clasificación corresponde a la información que al ser divulga por el Ministerio de Relaciones Exteriores pudiera afectar negativamente las relaciones diplomáticas con otros países? Respuesta. Reservada. 1317. ¿Qué plazo tiene el Tribunal de Transparencia y Acceso a la Información Pública para resolver el recurso de apelación presentado por el solicitante? Respuesta. 10 días hábiles. 1318. Excepciones al ejercicio de derecho. Información clasificada en el ámbito militar, tanto en el frente interno como externo. Respuesta. Las operaciones y planes de inteligencia y contrainteligencia militar. 1319. Excepciones al ejercicio del derecho. Información reservada. El derecho de acceso a la información pública no podrá ser ejercido respecto de la información clasificada como reservada. En consecuencia, la excepción comprende. Respuesta. Las informaciones que impidan el curso de las investigaciones en su etapa policial dentro de los límites de la ley, incluyendo los sistemas de recompensa, colaboración eficaz y protección de testigos, así como la interceptación de comunicaciones amparados por ley. 1320. La información vinculada a investigaciones en trámite referidas al ejercicio de la potestad sancionadora de la Administración Pública, en cuyo caso la exclusión del acceso termina cuando la resolución que pone fin al procedimiento queda consentida o cuando transcurren más de. Respuesta. 6 meses desde que se inició el procedimiento administrativo sancionador. 1321. ¿A qué principio corresponde? El Estado adopta medidas básicas que garanticen y promuevan la transparencia en la actuación de las entidades de la administración pública. Respuesta. Principio de publicidad. 1322. Todas las entidades de la administración pública quedan obligadas a. Respuesta. Cumplir lo estipulado en la presente norma. 1323. El incumplimiento del plazo faculta al solicitante a recurrir ante Autoridad Nacional de. Respuesta. Transparencia y acceso a la información pública. 1324. ¿A qué principio corresponde? Cuando los funcionarios responsables de brindar información correspondiente al área de su competencia deberán prever una adecuada infraestructura, así como la organización, sistematización y publicación de la información. Respuesta. Publicidad. 1325. El material bélico, sus componentes, accesorios, operatividad y /diagonal o ubicación cuyas características pondrían en riesgo los. Respuesta. Planes de defensa militar. 1326. Excepciones al ejercicio del derecho. Información clasificada en el ámbito de inteligencia tanto en el frente externo como interno. Respuesta. Información del personal civil o militar que desarrolla actividades de seguridad nacional y que pueda poner en riesgo la vida e integridad de las personas involucradas. 1327. Toda solicitud debe ser dirigida al funcionario designado por la entidad de la administración pública para realizar esta labor. En caso que éste no hubiera sido designado, la solicitud se dirige al funcionario que tiene en su poder la información requerida o superior inmediato. Respuesta. Las dependencias de la entidad tienen la obligación de encauzar las solicitudes al funcionario encargado. 1328. Información del personal militar que desarrolla actividades de seguridad nacional y que pueda poner en riesgo la vida e. Respuesta. Integridad de las personas involucradas. 1329. Toda persona tiene derecho a solicitar y recibir información de cualquier entidad de la administración pública. En ningún caso se exige. Respuesta. Expresión de causa para el ejercicio de este derecho. 1330. Quien adopta las medidas básicas que garanticen y promuevan la transparencia en la actuación de las entidades de la administración pública. Respuesta. El Estado.
1331. Asimismo, para efectos de esta ley, se considera información pública cualquier tipo de información financiada por el presupuesto público que sirva de base a una decisión de naturaleza administrativa, así como respuesta. Las actas de reuniones oficiales. 1332. Responsabilidades y sanciones. Los funcionarios o servidores públicos que incumplieran con las disposiciones a que se refiere esta ley serán sancionados por la comisión de una falta grave, pudiendo ser incluso respuesta. Denunciados penalmente por la comisión del delito de abuso de autoridad. 1333. El derecho de acceso a la información de los congresistas de la República se rige conforme a lo dispuesto por y el reglamento del Congreso. Respuesta. La Constitución Política del Perú. 1334. Excepciones al ejercicio del derecho. Información clasificada en el ámbito militar, tanto en el frente interno como externo. Respuesta. Planes de defensa de bases e instalaciones militares. 1335. Excepciones al ejercicio del derecho. ¿Qué información se encuentra como clasificada en el ámbito militar, tanto en el frente interno como externo? Respuesta. Operaciones en apoyo a la Policía Nacional del Perú, planes de movilización y operaciones especiales relativas a ellas. 1336. El derecho de acceso a la información pública no podrá ser ejercida, respecto a la información clasificada como secreta, que se sustente en razones de seguridad nacional, sobre la cual no podrá ejercerse el derecho de acceso a la información pública. Respuesta. Órdenes de operaciones, logísticas y conexas, relacionadas con planes de defensa militar contra posibles agresiones de otros estados. 1337. Procedimiento. Las dependencias de la entidad tienen la obligación de encauzar las solicitudes al respuesta. Funcionario encargado. 1338. Clases de sanciones. Una de las sanciones que pueden imponerse por las infracciones previstas en el presente régimen sancionador es la siguiente. Respuesta. Destitución. 1339. Clases de sanciones. Una de las sanciones que pueden imponerse por las infracciones previstas en el presente régimen sancionador es la siguiente. Respuesta. Multa no mayor a 5 unidades impositivas tributarias. 1340. Clases de sanciones. Una de las sanciones que pueden imponerse por las infracciones previstas en el presente régimen sancionador es la siguiente. Respuesta. Suspensión sin goce de haber entre 10 y 180 días. 1341. ¿Qué clasificación tienen? Las informaciones que impidan el curso de las investigaciones en su etapa policial dentro de los límites de la ley, incluyendo los sistemas de recompensa, colaboración eficaz y protección de testigos. Respuesta. Información reservada. 1342. Los planos de seguridad y defensa de instalaciones policiales, establecimientos penitenciarios, locales públicos y los de protección de dignatarios, así como los oficios, partes y comunicaciones que se refieran expresamente a ellos. Respuesta. Reservada. 1343. El armamento y material logístico comprometido en operaciones especiales y planos de seguridad y defensa del orden interno. Respuesta. Reservada. 1344. Constituye información clasificada como reservada, sobre la cual no se podrá ejercer el derecho de acceso a la información pública. Respuesta. Los planes de seguridad y defensa de las instalaciones policiales. 1345. El derecho de acceso a la información pública no podrá ser ejercida, respecto a la información clasificada como secreta, que se sustente en razones de seguridad nacional, sobre la cual no podrá ejercer el derecho de acceso a la información pública. Respuesta. Las operaciones y planes de inteligencia y contrainteligencia militar. 1346. Excepciones al ejercicio del derecho. ¿Qué información se encuentra clasificada como secreta en el ámbito de inteligencia tanto en el frente externo como interno? Respuesta. Información relacionada con el alistamiento del personal y material. 1347. Información de acceso público. Para los efectos de la ley, es considerada información pública cualquier tipo de documentación financiada por el presupuesto público en base a una decisión de naturaleza administrativa, así como. Respuesta. Actas de reuniones oficiales.
1348, la Ley del Sistema de Inteligencia Nacional SINA y de la Dirección Nacional de Inteligencia DINI señala el plazo de vigencia de la información de inteligencia producida por el sistema y clasificada como confidencial, a que se refiere el numeral 1 del presente artículo, siempre que se refiera a temas de seguridad nacional. Asimismo, norma el trámite para desclasificar, renovar y /diagonal o modificar la misma. La clasificación es objeto de revisión. Respuesta. Cada 5 años. 1349. La Ley del Sistema de Inteligencia Nacional SINA y de la Dirección Nacional de Inteligencia DINI señala el plazo de vigencia de la información de inteligencia producida por el sistema y clasificada como confidencial, a que se refiere el numeral 1 del presente artículo, siempre que se refiera a temas de seguridad nacional. Asimismo, norma el trámite para desclasificar, renovar y /diagonal o modificar la misma. La clasificación es objeto de revisión por él. Respuesta. Consejo de Seguridad Nacional. 1350. ¿Qué clasificación corresponde a la información protegida por el secreto bancario, tributario, comercial, industrial, tecnológico, Constitución y las leyes? Respuesta. Información confidencial. 1351. Excepciones al ejercicio del derecho. A quien se debe fundamentar mediante documento que la información continúa como clasifica el cual puede desclasificarlo. Respuesta. Consejo de Ministros. 1352. Los planes de operaciones policiales y de inteligencia, así como aquellos destinados a combatir el terrorismo, tráfico ilícito de drogas y organizaciones criminales, así como los oficios, partes y comunicaciones que se refieran expresamente a ellos. Respuesta. Son reservados. 1353. Excepciones al ejercicio del derecho. ¿Qué clasificación corresponde a la información que al ser divulga oficialmente por el Ministerio de Relaciones Exteriores pudiera afectar negativamente? Respuesta. Las relaciones diplomáticas con otros países. 1354. Excepciones el ejercicio del derecho. ¿Qué clasificación corresponde a la información que contiene? Respuesta. Planes y operaciones policiales y de inteligencia. 1355. Excepciones el ejercicio del derecho. ¿Qué clasificación corresponde a la información que contiene los planes de operaciones policiales de inteligencia, así como aquellos destinados a? Respuesta. Combatir el terrorismo y tráfico ilícito de drogas. 1356. Excepciones al ejercicio del derecho. ¿Qué clasificación tiene la información vinculada a investigaciones en trámite al ejercicio de la potestad sancionadora de la Administración Pública? Respuesta. Es confidencial. 1357. Excepciones al ejercicio del derecho. ¿Qué clasificación corresponde a la información que contenga consejos, recomendaciones, opiniones producidas como parte del proceso deliberativo consultivo previo a la toma de una decisión de gobierno? Respuesta. Salvo que dicha información sea pública. 1358. Solicitud de información debe ser dirigida al funcionario designado por la entidad de la administración pública para realizar esta labor. En caso de la entidad no hubiera designado la solicitud, se dirige al funcionario que tiene en su poder la información requerida. Respuesta. O superior inmediato. 1359. En las excepciones al ejercicio del derecho. ¿Qué clasificación corresponde referida a la salud personal, en razón de ser considera comprendida dentro de la intimidad personal? Respuesta. Información confidencial. 1360. El acceso a la información de los congresistas de la República se rige conforme a lo dispuesto por la Constitución Política del Perú y. Respuesta. El Reglamento del Congreso. 1361. ¿A qué principio corresponde? Cuando los funcionarios responsables de brindar información en el área de su competencia deberán prever una adecuada infraestructura, así como la organización, sistematización y publicación de la información. Respuesta. Publicidad. 1362. Quien adopta las medidas básicas que garanticen y promuevan la transparencia en la actuación de las entidades de la administración pública. Respuesta. El Estado. 1363. La entidad pública deberá identificar al funcionario responsable de. Respuesta. La elaboración de los portales de Internet. 1364. Todas las entidades de la administración pública quedan obligadas a cumplir lo estipulado en la presente norma, si este enunciado se encuentra en
Respuesta. Responsabilidades y sanciones. 1365. Todas las actividades y disposiciones de las entidades comprendidas en la presente ley están sometidas al. Respuesta. Principio de publicidad. 1366. El acceso a la información pública se sujeta a los procedimientos, siendo uno de ellos el de no mediar respuesta en el plazo previsto de 10 días hábiles. El solicitante puede considerar. Respuesta. Denegado su pedido. 1367. ¿Qué acción deberá realizar la entidad de la administración pública a la cual se haya requerido información y le sea materialmente imposible cumplir con el plazo señalado en la norma vigente? Comunicará al solicitante. Respuesta. La fecha en que proporcionara la información solicitada en forma fundamentada. 1368. ¿En qué plazo el solicitante puede interponer recurso de apelación ante el tribunal cuando la entidad de la administración pública no ha respondido a la solicitud de información de acuerdo a la norma vigente? Respuesta. No mayor de 15 días calendario. 1369. Denegatoria de acceso. La entidad de la administración pública a la cual se solicite información no podrá negar la misma basando su decisión en. Respuesta. La identidad del solicitante. 1370. La denegatoria al acceso a la información solicitada debe ser debidamente. Respuesta. Fundamentada. 1371. La comisión de una falta grave, el funcionario de dar la información. Respuesta. Que de modo arbitrario obstruya el acceso del solicitante a la información requerida. 1372. Información clasificada en el ámbito militar, tanto en el frente interno como externo. Respuesta. Las actividades y planos estratégicos de inteligencia y contrainteligencia, de los organismos conformantes del Sistema de Inteligencia Nacional, SINA. 1373. ¿Qué clasificación tienen? Las informaciones que impidan el curso de las investigaciones en su etapa policial dentro de los límites de la ley, incluyendo los sistemas de recompensa, colaboración eficaz y protección de testigos. Respuesta. Reservada. 1374. La destitución e inhabilitación es una clase de sanciones que. Respuesta. Pueden imponerse por las infracciones previstas en el presente régimen sancionador. 1375. Las entidades de la administración pública permitirán a los solicitantes el acceso directo y de manera inmediata a la información pública durante. Respuesta. Las horas de atención al público. 1376. Si el tribunal no resuelve el recurso de apelación en el plazo previsto, el solicitante podrá dar por agotada la vía administrativa. El acceso a la información se sujeta a. Respuesta. El procedimiento. 1377. Denegatoria de acceso. La solicitud de información no implica la obligación de las entidades de la administración pública de. Respuesta. Crear o producir información con la que no cuente. 1378. Excepcionalmente, cuando sea materialmente imposible cumplir con el plazo señalado, debido a causas justificadas relacionadas a la comprobada y manifiesta falta de capacidad logística u operativa o de recursos humanos de la entidad o al significativo volumen de la información solicitada, por vez la entidad debe comunicar al solicitante la fecha en la que proporcionará la información solicitada de forma debidamente fundamentada en. Respuesta. El plazo máximo de 2 días hábiles recibido el pedido de información. 1379. La Ley del Sistema de Inteligencia Nacional SINA y de la Dirección Nacional de Inteligencia DINI señala el plazo de vigencia respecto de la información que produce el sistema, y el trámite para desclasificar, renovar y /diagonal o modificar la misma. La clasificación es objeto de revisión cada 5 años por el Consejo de Seguridad Nacional. ¿De qué clasificación hablamos? Respuesta. Clasificación secreta. 1380. El derecho de acceso a la información pública no podrá ser ejercido respecto a la información expresamente clasifica como secreta que se sustente en razones de seguridad nacional, en concordancia con él. Respuesta. Artículo 163 de la Constitución Política del Perú. 1381. Portales en las dependencias públicas. Las entidades de la administración pública establecerán progresivamente, de acuerdo a su presupuesto, la difusión a través de Internet de la siguiente información. La información adicional que la entidad considera pertinente lo dispuesto en este artículo no excepto la obligación a la que se refiere al título 4 de esta ley relativa a la publicación de. Respuesta.
La información sobre las finanzas públicas. 1382. Las entidades de la administración pública establecerán progresivamente, de acuerdo a su presupuesto, la difusión a través de Internet de la siguiente información: la información presupuestal, que incluye datos sobre los presupuestos ejecutados, proyectos de inversión, partidas salariales y los beneficios de los altos funcionarios y el personal en general, así como sus respuesta, sus remuneraciones y el porcentaje de personas con discapacidad del total de personal que labora en la entidad. 1383. Para efectos de la presente ley se entiende por entidades de la administración pública a las señaladas en el artículo y del título preliminar de la Ley 27.444, Ley del Procedimiento Administrativo General. Respuesta. Entidades de administración pública. 1384. La presente ley tiene por finalidad promover la transparencia de los actos del Estado y regular el derecho fundamental del acceso a la información consagrado en el número 5 del artículo 2 de la Constitución Política del Perú. Respuesta. Alcance de la ley. 1385. El Estado tiene la obligación de entregar la información que demanda las personas en la aplicación del principio de publicidad. Respuesta. Publicidad. 1386. De los plazos para su implementación, las entidades públicas deberán contar con portales en Internet en los plazos que a continuación se indican. Respuesta. Gobiernos regionales, hasta un año después de su instalación. 1387. Sin perjuicio de lo dispuesto en el artículo anterior, las entidades de la administración pública permitirán a los solicitantes el acceso directo y de manera inmediata a la información pública durante las horas de atención al público. Respuesta. Acceso directo. 1388. La entidad de la administración pública a la cual se solicita información no podrá negar la misma basando su decisión en la identidad del solicitante. Respuesta. Denegatoria de acceso. 1389. El funcionario público responsable de dar información que de modo arbitrario obstruya el acceso del solicitante a la información requerida, o la suministre en forma incompleta o obstaculice de cualquier modo el cumplimiento de esta ley. Respuesta. Responsabilidades.